El caso de Lacey Dexter. En la mañana de un negro 3 de enero del 2022, una mujer que responde al nombre de Dark Sheila realizó una llamada al 123 de emergencia, describiendo que había encontrado a su hija en estado de inconsciencia, por lo que los agentes de la policía fueron al lugar de residencia, encontrándose con una escena bastante aterradora. Tras entrar a la casa, un fuerte olor a muerte, olor de orina, heces humano. Los agentes decidieron acercarse al sofá, topándose con el cuerpo sin vida de Lacey Dexter, quien para la fecha de su muerte tenía 36 años. Lacey era la única hija de Clay y Seila. La escena era bastante macabra, pues el cuerpo se encontraba en un estado tan desagradable que no parecía el cuerpo de un ser humano, pues estaba parcialmente desnuda y su cuerpo estaba hundido en un agujero que se había hecho en el sofá, el cual estaba lleno de sus fluidos corporales. Lacey estaba sentada en un agujero que se había formado en el sofá, todo esto a causa de que los desechos corporales de esta mujer se habían estado depositando en dicho lugar, lo que llevó a pensar y dejar bastante claro que Lacey había permanecido quieta en una misma posición durante años. Incluso su cuerpo tenía úlceras que llegaban hasta sus huesos. Su cabello estaba bastante sucio y desorganizado. No se lograba ver de qué color era. Además, estaba invadido de gusanos. Pero, ¿cómo terminó Lacey en esa precaria condición durante tantos años? ¿Será acaso que fueron sus papás los que de alguna u otra forma fueron responsables de su muerte? Lacey Ellen Fletcher nació un 25 de noviembre de 1985 en Slaughter, un pequeño pueblo ubicado en Luisiana. Lacey era hija única, producto de la relación de Seila y Clay Fletcher. Cuando la pequeña Lacey tenía 9 años, se mudó junto a sus padres a una casa que tenía 2 pisos en la calle Don Drive. Allí, gracias a su carisma, Lacey pudo hacer muchas amistades. Lacey estudió en el Colegio Bautista Brownfields en Baton Rouge, donde se destacaba por ser una niña bastante alegre, feliz, la cual disfrutaba jugando en el equipo de voleibol de la escuela y los domingos junto a sus padres iba a la iglesia. Sin embargo, hubo un momento en el cual Lacey empezó a cambiar, pues durante la etapa de la escuela a Lacey se le diagnosticó autismo con un grado de síndrome de Asperger, un trastorno que durante los primeros años de vida y escuela no se le notaban, porque fue una niña bastante alegre, que reía y jugaba todo el tiempo con completa normalidad, al igual que el resto de sus compañeros. Incluso una compañera de la secundaria de Lacey la describió como una persona reflexiva, dulce y amable, pues era ella quien daba la cordial bienvenida a las amistades, acogiendo a las personas nuevas de la escuela, haciéndolas sentir bien. En la adolescencia, Lacey tuvo un cambio inesperado, pues en esta etapa de su vida el autismo la llevó a tener bastantes dificultades con las habilidades sociales, pues ya eran bastante evidentes. Incluso las personas de su misma edad, quienes la rodeaban constantemente, empezaron a notarlo. Un amigo del vecindario Lacey argumentó que ésta se interesaba por cosas completamente diferentes a los niños de su edad, pues mientras las niñas de su edad empezaron a tener intereses propios de la adolescencia, como el maquillaje, hacer amistades y estar a la moda, Lacey solo tenía interés por jugar con juguetes como los niños pequeños, e incluso llegó un momento en el que la dificultad para socializar era tal que la sociedad la empezó a señalar, impidiendo que pudiese relacionarse con las personas de su misma edad. Además, empezó a presentar muchas dificultades en la escuela, lo que provocó en Lacey una ansiedad severa, y pese a que solía ir al psicólogo, esto no surgió tener efecto alguna, pues Lacey continuó aislándose de las personas producto de todos los acontecimientos que estaba viviendo. Es por esto que cuando estaba en 9º grado, sus padres tomaron la decisión de ser ellos quienes se encargarían de su educación,
sacándola de la escuela y siendo ellos sus profesores. Desde este momento las personas que le conocían la dejaron de ver en lugares que concurría. No volvió a la iglesia, ocasionalmente se veía por el vecindario. Incluso un vecino que responde al nombre de Robert Place, de 59 años, mencionó que la última vez que le había visto era alrededor de los 21 años de Lacey, es decir, 15 años atrás de su muerte. Él argumentó que Lacey estaba fuera de su casa haciendo ejercicio con unas pequeñas pesas, lo que llamó bastante la atención a este hombre, pues ella había sido muy delgada toda su vida. Luego de esto y a través del tiempo, al toparse con los padres de Lacey, nunca se les veía acompañados de esta, lo que llevó a este hombre a preguntarse qué había sido de la vida de ella, si se había casado o se había mudado para la universidad, lo que llevó a preguntarle al padre de Lacey sobre su paradero, a lo que respondió que estaba bastante bien en casa y de inmediato evadió el tema, lo que llevó a pensar que Lacey no había salido de casa durante bastantes años, sin pararse de aquel sofá en el que la encontraron muerta, y eran sus padres los únicos que sabían de aquel macabro secreto. La versión de los padres: cuando los agentes descubrieron el cuerpo sin vida de Lacey tras el llamado a emergencias, notaron que el padre de Lacey estaba en la sala bastante tranquilo, no mostraba signos de arrepentimiento o tristeza alguna, y su madre tenía la cabeza apoyada en las piernas, llorando de forma inconsolada. Tiempo después, las fotos que publicó la policía evidenciaban que el cuerpo de Lacey se había derretido en aquel sofá por años de abandono y que los fluidos corporales habían cedido la tapicería de aquel mueble y la espuma de las costuras. De primer momento no hubo capturas y pese al estado del cuerpo, los padres pasaron como tristes y que atravesaban por un momento, pero en realidad las autoridades policiales nunca habían tenido un caso de tal magnitud, pues era un caso bastante macabro, horroroso, que los dejó estupefactos, por lo que ellos no estaban seguros de qué tipo de proceso deberían llevar a cabo en este caso. Además, el vecindario también estaba bastante sorprendido y se unieron a los padres de Lacey, pues estaban bastante tristes e intentaron darle apoyo emocional a aquella pareja, pues pensaban que estaban pasando por un mal momento, pero desconocían la realidad de aquella historia. La policía, tras interrogar a los padres de Lacey, puesto que querían saber qué circunstancias habían llevado a que Lacey hubiese terminado en aquel deplorable estado en el que pasó los últimos momentos de su vida, y al parecer estos relataron que durante el otoño del 2021 su hija empezó a comer menos de lo habitual, lo que la llevó a perder mucho peso. Sin embargo, esto no daba respuesta del estado en el que estaba, por lo que los investigadores indicaron que había más detrás de aquella historia, por lo que decidieron llamar al equipo forense para que investigue un poco más a fondo el lugar en el que había aparecido el cuerpo de la mujer. La autopsia determinó que Lacey falleció por negligencia crónica grave, es decir, una negligencia médica que se había llevado a cabo durante muchos años. La mujer solo pesaba 43 kilos al momento de su muerte. Según los resultados del cuerpo de investigación, la desnutrición y las infecciones bacterianas de sus úlceras fueron las que terminaron con su vida. Además, Lacey dio positivo a COVID-19, lo que pudo haber influido en su muerte. Ewell Fleet, el médico forense que analizó el cuerpo, dijo lo siguiente: nunca había visto algo así, me revolví el estómago y soy una persona que estoy acostumbrada a ver escenas muy macabras. Este es el caso más extremo de negligencia que he conocido. Sus padres a través de Facebook dejaron un corto mensaje: mamá y papá te quieren mucho,
Además, también había una pequeña noticia de su muerte, lo que llamó bastante la atención por lo simple de sus palabras. No habían palabras cariñosas para su hija, ni de sus planes, ni de su futuro, nada de eso. Todo esto llevó a que la gente reaccionara en contra de esta pareja, lo que presionó que a través de sus abogados dijeran lo siguiente: no queremos revivir el dolor de perder hijos. Hemos pasado muchos dolores de cabeza a lo largo de los años. Solo quienes han perdido a su hijo saben lo que se siente. Pese a esta horrorosa escena, el perito que en un principio llevó el caso decidió entregárselo a la oficina del fiscal del distrito, buscando que fuese un jurado quien imputase los cargos a los padres de Lacey. Samuel D'Aquila, quien es fiscal del distrito, declaró: si tenemos un asesinato absoluto, arrestamos a las personas de inmediato. Si tenemos un caso como este donde los padres no van a ningún lado, a veces no los arrestan. Todos estamos de acuerdo que vamos a dejar que el gran jurado decida. Tras los resultados arrojados por las investigaciones, se cree que Lacey estuvo 12 años sentada en aquel sofá sin poderse mover, lo que llevó a tener una muerte bastante lenta y agonizante. La oficina del fiscal se reunió con médicos peritos para poder tomar una decisión sobre aquel caso, pues presentaba algunos vacíos normativos frente a este caso, pues era un caso bastante inusual, aterrador y bochornoso. Se quería poder respaldar el delito de asesinato en segundo grado. Es por esto que el 2 de mayo del presente año, 4 meses después de encontrar el cuerpo de Lacey, un jurado de 12 personas acusó a los Fletcher de asesinato agravado en segundo grado, pues le mostraron las imágenes horribles de Lacey, el sofá y la horrorosa escena en la que había un agujero gigante en la que Lacey se había hundido. Incluso habían médicos presentes por si alguno de los participantes del jurado no podían soportar dichas imágenes. El 3 de mayo, los Fletcher salieron de la cárcel tras pagar una fianza de $300,000. Los Fletcher siguen insistiendo en su inocencia. En el informe presentado por la policía se pudo evidenciar que por el síndrome de Asperger y la ansiedad de Lacey, fue ella quien quería recibir educación desde casa, insistiendo que nunca se levantaría del sofá. Ella decidió orinar y defecar en aquel sofá, pero sus padres no tomaron decisión frente a ello. Sheila dijo que mantenía limpias las llagas de Lacey. Lacey nunca se quejó de las molestias y luego de que la salud de Lacey empeorase, nunca la llevaron a un centro médico ni pidieron ayudas externas. Según los registros, la última vez que fue al médico fue a sus 16 años, es decir, estuvo 20 años sin ir al médico. Los padres de Lacey siguieron viviendo común y corriente, permitiendo que su hija se deteriorara a través de los años, viviendo el día a día en aquel sofá sin poder moverse. Esto es Dakalo. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Recuerda que si te gustó este video, dale like y suscríbete.